Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 86, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 10, el retorno romántico a la tradición, 617, Maine de Virán, el sentido íntimo. El fruto más maduro del retorno al espiritualismo tradicional efectuado por el eclecticismo francés del siglo XIX es la filosofía de Maine de Virán, 1766-1824. En ella, los temas de dicho espiritualismo son elevados a una mayor conciencia teorética y justificados en su fecundidad especulativa. A través de Maine de Virán, la filosofía francesa enlaza otra vez directamente con la tradición que va de Montaigne y Descartes a Pascal, a Malebranche, cerrando el paréntesis del pensamiento ilustrado. En Maine de Virán tiene su origen, por tanto, esa corriente espiritualista que tanta importancia tiene en la filosofía francesa contemporánea y que constituye el clima dominante en la misma. Maine de Virán no publicó por su cuenta más que una obra sobre el hábito, Influencia del hábito sobre la facultad de pensar, 1803, y dos escritos menores, Examen de las lecciones de filosofía de Laromiguiere, 1817, Exposición de la doctrina filosófica de Leibniz, 1819. Pero dejó un montón de manuscritos, con los que Cousin, Naville y otros editores han formado numerosos volúmenes. Las obras fundamentales, además de la que trata del hábito, son las siguientes: Ensayo sobre los fundamentos de la psicología y sobre sus relaciones con el estudio de la naturaleza, 812, Fundamentos de la moral y de la religión, 1818, Examen crítico de la filosofía de Bonald, 1818, Nuevos ensayos de antropología o de la ciencia del hombre interior, 1823-1824. A estos escritos es necesario añadir un conjunto de fragmentos, cartas y discursos hasta formar los 14 volúmenes de la edición nacional. Y además el diario íntimo, que expresa típicamente la personalidad filosófica de Virán, caracterizada por la reflexión espiritual sobre su propia interioridad. Desde hace largo tiempo, dice Virán en su última obra, me ocupo de los estudios sobre el hombre, o, más bien, del estudio de mí mismo. Y al fin de una vida ya avanzada, puedo decir con verdad que ningún otro hombre se ha visto u observado como yo, incluso cuando he estado más ocupado en asuntos que conducen ordinariamente a los hombres fuera de sí mismos. Desde la infancia, recuerdo que me admiraba de sentirme existir. Ya estaba inclinado, como por instinto, a mirarme por dentro para saber cómo podía vivir y ser yo mismo. La actitud fundamental en que consiste el filosofar de Virán ha sido así descrita por él con toda la claridad apetecible. No menos evidente, aunque no siempre reconocido por la crítica, es el fin que persigue con ella. Su propósito es siempre, como el de sus amigos espiritualistas o eclécticos, justificar la tradición religiosa y política. A veces se ha restringido a la última fase de la filosofía de Virán, que empezaría hacia 1818, el interés religioso de este pensador. En realidad, el diario íntimo demuestra que la preocupación religiosa fue siempre el resorte del filosofal de Virán y que interpretó siempre el sentido íntimo, esto es, la reflexión interior, como instrumento adecuado para justificar la tradición religiosa. Ya en 1793 escribió Virán: dejemos de vagar en la incertidumbre, a merced de todas las opiniones fútiles. Dejemos todos los libros y escuchemos solo el sentido íntimo. Él nos dirá que existe un ser ordenador de todas las cosas. El sentido íntimo nos hace ver a Dios en el orden del universo. Dejémonos llevar por su impulso. Más tarde, en su crítica a las doctrinas de Bonald y de Lamennais, Virán debía entender el sentido íntimo como una revelación interior, que no contradice a la exterior, fundada en la autoridad, sino que es la base y el criterio de la misma. La conciencia era para él una forma de la revelación, más aún la revelación original de Dios.
La conciencia se le manifestaba así como tradición religiosa auténtica. Pero la conciencia es también fundamento de la tradición política y, por tanto, de las instituciones históricas verdaderamente vitales. No solo en las obras filosóficas, sino también en los discursos y en las actuaciones políticas, Virán, que participó activamente en la política desde la restauración de la monarquía borbónica en Francia, expresa la convicción de que la autoridad política, encarnada en las instituciones históricas, no se justifica más que en el fundamento de la consideración del hombre, es decir, del sentido íntimo. Las instituciones políticas, como la religión, se fundan en el sentimiento del infinito, que es idéntico al sentimiento religioso, o que está en su base. Todo lo que el hombre hace es necesariamente infinito. Por tanto, el hombre no tiene el poder de hacer una religión o de crear una institución cualquiera, a la cual pueda acoplarse el más mínimo sentimiento religioso. En un siglo en que se razona sobre todo, o se exige que todo sea demostrado, no puede existir religión ni institución alguna propiamente dicha. El análisis hace evaporar el sentimiento. Sin embargo, la filosofía de Virán se distingue ventajosamente del resto del tradicionalismo espiritualista francés por la riqueza y fecundidad de los análisis que hace en el ámbito de la apercepción interior. El ensayo sobre el hábito y los fundamentos de la psicología ofrecen el desarrollo de este análisis en lo que se refiere a las relaciones del hombre con el mundo. Los nuevos ensayos de antropología, que recogen y resumen los resultados de las dos obras anteriores, ofrecen el análisis de la relación del hombre con Dios. Las dos primeras obras constituyen un intento simétrico y opuesto al de Condillac y al de los ideólogos de hacer derivar toda la vida psíquica del hombre del hecho primitivo de la sensación. Virán pretende derivarla de la conciencia. Sin el sentimiento de existencia individual, que llamamos en psicología conciencia, no hay hecho que pueda llamarse conocido, ni conocimiento de ninguna clase, ya que un hecho no es nada si no es conocido, es decir, si no hay un sujeto individual y permanente que conoce. De este principio se deduce ya que un ser puramente sensible no tendría conocimiento y que, en consecuencia, el intento del sensismo es imposible. Pero el hecho primitivo de la conciencia no revela, según Virán, una sustancia pensante, como quería Descartes, sino la existencia del yo como causa o fuerza productora de ciertos efectos. No podemos conocernos como personas individuales sin sentirnos causas relativas a ciertos efectos o movimientos producidos en el cuerpo orgánico. La causa o fuerza aplicada actualmente a mover el cuerpo es una fuerza agente que llamamos voluntad. El yo se identifica completamente con esta fuerza agente. Por otra parte, la fuerza no se actualiza más que en relación con su término de aplicación, del mismo modo que éste no se determina como resistente o inerte, sino en relación con la fuerza que lo mueve o que tiende a imprimirle el movimiento. El hecho de esta tendencia es el esfuerzo o volición, y este esfuerzo es el verdadero hecho primitivo del sentido íntimo. Virán hace suya a este propósito la doctrina de Stud de Tracy, quien veía en el movimiento la condición del conocer. Si el individuo no quisiera efectivamente o no fuese determinado a empezar a moverse, no conocería nada. Si nada se le resistiera, tampoco conocería nada. No sospecharía ninguna existencia, ni siquiera tendría la idea de su propia existencia. El esfuerzo primitivo, como hecho del sentido íntimo, se experimenta por sí mismo inmediatamente y es el fundamento de ese principio de causalidad, del que Maine de Virán repite que es el padre de la metafísica. Virán quiere sustituir el principio cartesiano. Pienso, luego yo soy una sustancia pensante, pero en el principio que mejor expresa la evidencia de sentido íntimo. Yo actúo, yo quiero o pienso la acción. Luego yo soy causa. Luego yo existo. Existo realmente a título de causa o fuerza. La apercepción primitiva muestra de modo inmediato que el yo actual es por sí mismo causa libre, fuerza que se distingue de sus efectos transitorios y de todos sus modos pasivos.
El hecho primitivo, del sentido íntimo, se identifica por esto con el principio mismo de causalidad y es la justificación absoluta del mismo. Aquí está verdaderamente el punto central de la investigación de Maine de Virán, el paso de la psicología a la metafísica. Maine de Virán identifica inmediatamente un dato de la experiencia interna, el esfuerzo, con un principio metafísico, la causalidad, y toma esta identificación como una justificación absoluta del principio metafísico. Su psicología es, por tal motivo, una metafísica, pero es una metafísica que se mueve en el ámbito del testimonio interior, y por eso no tiene otro fundamento que este último. Más, la identificación del dato inmediato del esfuerzo con el principio metafísico de causalidad le permite presentar la originación de las demás ideas a partir del esfuerzo como una justificación metafísica de las mismas. Así, las ideas de fuerza y de sustancia las hace derivar del esfuerzo, que, considerado fuera de la conciencia, se convierte en fuerza, y considerado como aquello que permanece idéntico a través de los cambios de la conciencia, se convierte en sustancia. El esfuerzo, como sentimiento del yo, es la libertad misma, la cual, en el horizonte del yo, no es nunca un problema. La libertad, o la idea de libertad, considerada en su fuente real, no es más que el sentimiento mismo de nuestra actividad o de este poder de obrar, de crear el esfuerzo constitutivo del yo. La necesidad es el sentimiento de nuestra pasividad y no es un sentimiento primitivo o inmediato, ya que para sentirse o reconocerse pasivo es necesario primeramente haber tenido conciencia del propio poder. Virán funda sobre estas bases el análisis de todas las facultades humanas, sistema afectivo, sensitivo, perceptivo y reflexivo, y, por tanto, también del razonamiento. Este análisis es la deducción total de la lógica a la psicología. Toda teoría lógica, dice Virán, se reduce al análisis riguroso de nuestras facultades intelectuales o de nuestros verdaderos medios de conocer. Es necesario, en cada caso, partir del hecho primitivo, que nos hace intuir los principios que son la base de toda ciencia, y emplear la memoria intelectual para deducir de estos principios lo que no ha sido intuido inmediatamente. Así, de la idea del esfuerzo y de la resistencia que supone, se deduce necesariamente la idea de extensión como continuidad de resistencia, que tiene, como tal, un enlace necesario con un primer término inextenso. La idea de extensión se añade sintéticamente a este primer término, y del mismo modo se añaden la de impenetrabilidad, inmovilidad, etc. La necesidad del razonamiento consiste en percibir que todos los atributos sucesivos sintéticamente añadidos al término originario, el yo como esfuerzo o el no yo como resistencia, dependen del primer término o son funciones suyas particulares. La relación de las ideas con el hecho primitivo o su dependencia de este hecho es, pues, la primera condición del razonamiento, el cual, por tanto, no puede reducirse, como sostenían Condillac y los ideólogos, a una simple traducción o sustitución de signos. Virán define el razonamiento como una serie de juicios sintéticos que tienen todos un sujeto común, simple, uno, universal y real, y que están vinculados de manera que el espíritu percibe su dependencia necesariamente recíproca, sin recurrir a ninguna idea o noción extraña a la esencia del sujeto o a los atributos que pueden derivar del mismo. Pero, puesto que el sujeto común, simple, uno, universal, real, no puede ser más que el yo como esfuerzo o la resistencia como lo que se opone al esfuerzo, el razonamiento se funda directamente en el sentido íntimo, que revela a la vez el yo y la resistencia.